Entonces, el otro día, ¿vale? Refresco un poco la memoria, hicimos una API, ¿vale? Donde probamos todos los endpoints con Postman, ¿vale? En el que hicimos una API que era capaz de realizar un CRUD, ¿vale? Teníamos el delete, el patch put, el añadir, ¿vale? El coger una película y coger todas las películas. Aquí teníamos las diferentes rutas que vamos a tener en nuestra API, que venían todas por barra API barra v1 barra movies. Vale. Entonces os dije que hacíamos esto para poder tener un CRUD, ¿vale? Una API con CRUD, con la que trabajar directamente en un ejemplo y que pudierais vosotros hacer todas las APIs que queráis para practicar el CRUD, ¿vale? Y ya para los proyectos que queráis hacer, etcétera, etcétera. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a crear un proyecto de Angular precisamente que conectará con este CRUD, ¿vale? Que hicimos de películas y gestionaremos un poco las películas, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos montar la parte de las películas. Vale, entonces para ello voy a necesitar hacer un proyecto de Angular. Así que vamos a abrir una terminal. Fran, Dime. es que como estuve toqueteando, Ah, vale, bueno, lo lo que que me dice, dijiste del endpoint. Lo de la... sí, sí, eso lo acabé resolviendo, que es verdad Vale, que las comillas no me sobraban. Pero, por ejemplo, tú en tu Postman sí. te salían como, como las conexiones del MongoDB, pero eso ¿cómo lo haces? O A sea, ver, en espera. tu Postman podías visualizar esas colecciones. A ver, no, yo la monté, yo la creé. Es decir, yo en Postman, aquí en el más, ¿vale? Esto es porque yo ya las tengo de muchos años, de muchas cosas que he hecho. Ah, Pero ok. yo en el más puedo hacer una nueva colección, ¿vale? Que me aparece la colección vacía, lo que me pide es el nombre, ¿vale? Yo esa colección puedo hacerla vacía o con un REST basic, ¿vale? Esto es un CRUD básico. Entonces con eso es con lo que editamos las peticiones, ¿vale? Para hacer, por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer una nueva. ¿Vale? Fíjate que me lo creé aquí, entonces esto. Ahora podemos cambiar el nombre, decirle Solvam API. ¿Vale? Y fíjate que aquí tengo un get, pues en este get lo que tendría que hacer es coger la base URL esta, ¿vale? Y definirle el valor que tiene. Pues en nuestro caso es http localhost localhost 3000 barra API barra v1 barra movies. ¿Vale? Y luego ya alternaríamos con lo que toque. Si estoy en el get de todas, pues directamente tendría que decirle que esto es... ya está, solo la base URL. Pero, por ejemplo, si quisiera hacer... voy a hacer barra un ID, ¿vale? De que fuera un invento, ¿vale? Aquí estará más o menos. Vale, yo podría ahora ponerle save as, decirle que dentro de la colección que he hecho Solvam API, decirle que esto es get one data. Vale, entonces me quedaría aquí el get one. Get, luego lo mismo con el post, ¿vale? Podríamos decirle al post, ¿vale? Fíjate que la variable ya me la está recogiendo, ¿vale? Porque al ponerla en el otro lado la coge aquí.
En el post sería directamente el base URL y en el body tendríamos que mandarle el objeto en formato JSON, row JSON. Ahí aquí mandaríamos el objeto película, ¿vale? Que lo tendré por aquí, aprovechando que lo tengo por aquí en el post. Cojo el JSON para no tener que volverlo a escribir. Ahí, entonces eso lo rellenaríamos los datos en el... ¿Vale? En Postman vamos rellenando los datos de las diferentes peticiones, vamos guardando, ¿vale? Para que guarde esa petición, ¿vale? Y lo mismo aquí con el put, pues en el body también en formato JSON tendríamos que mandar también esa información. Aquí en el put, en cambio, sería directamente, pasaríamos el ID, ¿vale? Y en el delete, pues lo mismo, sería un delete del base URL que está guardada y barra y pasaríamos el ID. Vale, ahora mismo lo que pasa es que tendría que insertar, vale, película creada, haríamos un get de todos, tendríamos las películas, ahora ya podría coger el ID para decirle que, oye, enséñame una sola. Le daríamos, vale, estas no, porque es... Ah, no, porque pusimos barra movie, barra esto. Vale, y sacamos la película. Esto es porque... Vale, luego tendríamos el update, el put para actualizar. Lo mismo, actualizaríamos. Y el delete, si quisiéramos borrar esa, pues lo guardaríamos así. Y borraríamos la que acabamos de crear. ¿Vale? Es un poco el CRUD completo de todo. Entonces, con eso haríamos una colección con todas esas peticiones. Lo mismo que hicimos el otro día, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya lo tenía hecho, yo os explicaba cómo hacerlo con el... Si queréis añadir una nueva petición o modificáis una y luego le dais a Save As, ¿vale? Aquí el botón Save As. O directamente podéis crear una desde cero aquí con el Add Request, el botoncito del más, o aquí en los tres puntitos Add Request. ¿Vale? Si queréis además administrarlo para alguna petición o algo concretas, ¿vale? Podéis hacer un add folder para subpeticiones o lo que sea. ¿Vale? Pero eso es un poco la idea del Postman. ¿Vale? Perfecto, gracias. Ahora ya, sí, o sea, es que pensaba que lo habías como relacionado directamente desde... No lo relaciona en ningún momento con la... Todo al final conecta con la API, entonces la base de datos no conoce, desde Postman no tiene ni idea de dónde está la base de datos y así tiene que Ya, ser. ya, por eso sí, vale, perfecto, pues gracias. ¿Vale? Nada. Vale, esto por aquí. Fran, una cosa Dime. que lo comento porque a lo mejor a alguna otra persona le ha pasado que cuando tú creas el proyecto de Mongo, ¿vale? Te añade directamente tu IP pública a una lista de acceso. ¿Qué pasa? Yo cuando hice el proyecto el otro día no estaba en mi casa, ya Vale. estaba probando la API y dice, hostia, tú no puedes y tienes que irte Sí, en al Mongo y MongoDB. meterle tu IP también. Entonces, Exacto. Vale, tenéis para peticiones. A ver, cuando, cuando hago trabajos o hago eh, cosas en las que ya sí que tenéis que hacer algo más privado, ¿vale? O bueno, que me tenéis que pasar a mí, entonces sí que ahí sí que suelo explicarlo, ¿vale? Pero el otro día no os lo expliqué. Y es efectivamente, como bien dices, que por defecto la IP con la que creáis la cuenta de Mongo es la IP que os genera, que os pone como IP. ¿Vale? Entonces, aquí en Database Network Access es donde vais a gestionar los usuarios que pueden entrar a las diferentes bases de datos, ¿vale? Podéis acotarle que solo entra una base de datos, podéis acotarle que pueda escribir y leer de cualquier base de datos o directamente que sea administrador de Lambdas, ¿vale? Del clúster.
son permisos que podéis gestionar. Ya os dije que esto corresponde más a la parte de Mariluz o de servidor que a mí. Pero bueno, para que tengáis un poco de entendimiento de lo que estamos haciendo. Y aquí donde veis el Network Access es donde tenéis la lista de acceso, es decir, quién puede conectar. Si vais a trabajar en varios sitios, ¿vale? Lo aconsejable es montar, ¿vale? la IP pública para poder acceder desde cualquier lado, ¿vale? Ya estéis en un cibercafé, ya estéis en un trabajo, en vuestra casa, en casa de quien sea, ¿vale? Entonces dentro de añadir la IP podéis o añadir la IP actual, ¿vale? O ponerle directamente la 0000 que os pone también aquí conectar desde cualquier IP, lo que pone allow access from anywhere, ¿vale? Creo que es lo que pone. Y entonces con eso Sí, estaréis pone eso. conectando desde cualquier sitio. Entonces os pone la IP 0. Habéis visto que tengo yo la 000, ¿vale? Esta 000 es la que os va a permitir conectar desde cualquier sitio. Tiene su peligro porque significa al final que cualquiera podría acceder a ese clúster desde cualquier sitio, ¿vale? Pero pues, si os movéis desde 2-3 sitios vais añadiendo las IPs con IP actual, ¿vale? Y ya está, ¿vale? No hay más problema. Y ya está, eso lo podéis gestionar desde cualquier sitio, ¿vale? Pues eso, no creo que no se me escapa nada, ¿vale? La parte de usuarios, la parte de conexión, ¿vale? Que ya hemos dicho de la IP y ya estaría en la parte del clúster. Vale, entonces cuando ya tenemos la IP, o sea, la API en marcha, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es montar una web, ¿vale? Para conectar con esta API. Entonces, no sé qué tenía aquí. ¿Vale? Teníamos inicio, teníamos Rick y Morty, tenemos ejercicio, ¿vale? Pues vamos a hacer un ng-new 03 API Connect. Vale, vamos a hacerlo con CSS, vamos a decirle que no al server renderer, no al CMJS, no a la inteligencia artificial, vale, y creamos el proyecto. Vale, entonces con eso crearemos el proyecto, que lo abriré en otra ventana, ¿vale? Porque la API la tengo que tener en marcha hasta que la despleguemos, ¿vale? Desplegarla hay muchos servidores gratuitos para poder desplegar, ¿vale? Eso lo veréis en despliegue, también os enseñarán cómo hacer diferentes despliegues de aplicaciones y todo, ¿vale? Pero bueno, básicamente es que mientras estemos trabajando en local, pues tengo que tener un proyecto en marcha con la API, ¿vale? Y entonces abriremos un nuevo proyecto con el que acabamos de crear, ¿vale? Entonces voy a irme a buscarlo. Esto es Angular, vale, tengo aquí el API Connect. Vamos a hacerlo en una nueva ventana, ¿vale? Porque quiero conectar a esa API, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de alguna manera conectar con esa, o ver, hacer una web que sea capaz de hacer o realizar un CRUD, ¿vale? Sobre la API que hemos montado, ¿vale? Nosotros tenemos una API de películas que vimos que ya hace un CRUD completo. Hemos visto ahora mismo además cómo insertamos una película, podemos borrar la película, actualizar la película. Entonces vamos a ver cómo conectar a ella desde Angular, que es un pasito más de lo que hacíamos hasta ahora. Hasta ahora éramos capaces de traer información de una API, es decir, hacer las funciones get. Pues vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con esos post, con esos put, el delete, y vamos a ver también cómo podemos trabajar con formularios reactivos, ¿vale? Porque para poder rellenar ese JSON
o en la película, pues tendremos que hacerlo de alguna manera, y la mejor forma es hacer un formulario reactivo de Angular, ¿vale? Que nos va a permitir, pues eso, rellenar los campos y trabajar de manera reactiva. Vale, entonces para ello, en el proyecto que acabamos de crear de Angular, voy a ponerme, como siempre, como autor. Vale, vamos a ponernos. Vamos a decirle que va a ser una versión 1.0. Y empezamos a crear cosas. Bueno. Lo primero que voy a crear, ¿vale? Son todos los componentes necesarios para este proyecto. Vale. Vamos a hacer ng, generate component. Vamos a ir haciendo components. Vale, lo primero que vamos a tener es la parte de estructura, que va a ser navbar. Vale, vamos a hacer un footer también. Vale, vamos a tener también a ver, el footer, vamos a hacer ahora lo que es la parte web, que vamos a tener un componente que sea movie list, lo hago en su ruta, hago movie list. Vamos a hacer también uno que sea movie modal, para cargar el modal, que será el encargado de hacer el editar o el añadir. Vamos a hacer también una interfaz en generate interface. Vamos a hacer una carpeta common, vamos a llamarlo interfaz. Ahí crearemos el movie. Y que necesitaré también el servicio, el generate service, services, barra, vamos a llamarlo movie service. Vale, yo creo que con esto tenemos ya suficiente para empezar. Lo siguiente, vamos a añadir bootstrap, ng-add, ng bootstrap barra ng bootstrap Vale, he escrito algo mal. Bootstrap bootstrap. Vale. Había escrito mal. Vale. ¿Por qué me dice?
este error? No lo había visto nunca. Vale, package config, pero config está bien. Yo sí que he podido instalar Bootstrap sin problema, no sé. Sí, vale. Si es que es raro, por eso te digo. Pero 3 API Connect, estoy en la carpeta correcta. Esto es como lo que decía Einstein, que tonto es el que intenta hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Vale, a ver, el administrador, app data local temp, el angular error. Vamos a ver lo que está pasando. Vamos a ver. Voy a buscar esa carpeta a ver si la saco. Si no hago un nuevo proyecto, a ver. Voy a ir mientras está aquí con la tontería, voy a probar. Hacer new 03B no. ¿Sabe el nombre? No, esto pasa nada. Vale, y ahora es CD 03B. Tócate los huevos. Vale. JSON, sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Misterios de la vida. Ahora cambiaré la carpeta. Voy a hacer todo lo que he creado. Vamos a crear el navbar, el footer, el service y ya está. Vale, voy a abrir esa carpeta que estará al ladito de esta. ¿Y por qué ha pasado? Pues no lo sé. Ojalá supiera por qué pasan estas cosas a veces. Vale. Con esto tengo ya el proyecto, ¿vale? Preparado para ir trabajando. Vale. Más cosas. Bueno, puedo añadir iconos. Para añadir los iconos de Fontoso. ¿Dónde está aquí? @font aweson /angular font aweson Vale, esto es para meter iconos. Le vamos a decir versión 7 y vamos a enviar todos los gratuitos: solid, regular y branch. Con el espacio seleccionáis cada uno que queráis, ¿vale? Cuando la bolita esté rellena significa que estáis instalando ese paquete. Vale, entonces estamos instalando los 3 gratuitos, que son el Free Solid Icons, Free Regular Icons y Free Brand Icons.
el solid son los rellenos, el regular son los que solo tienen el borde y el brand son los de marcas, los iconos de marcas comerciales. Vale. Entonces vamos a empezar a darle un poco de contenido a nuestra aplicación. Vamos a empezar. App HTML, vamos a quitarlo todo y vamos a empezar a utilizar estilos, container, vale, vamos a poner el app navbar, vamos a dejar aquí el router outlet y vamos a poner luego el footer. Vale, vamos a coger un navbar para definirlo en HTML, así que me he abierto yo aquí Bootstrap para ir trabajando con elementos. Voy a quitarme de aquí esto para que no me moleste. A partir de aquí. No, pues vamos a utilizar ya. Vale. Y quiero buscar un navbar. Vale, y por ejemplo este. No quiero nada más complicado. Vamos a nuestro proyecto y vamos a decirle que esto donde pone el href lo vamos a cambiar por router link. Esto va a la raíz. Navbar será app movies, las películas. Vale, esto es el botón de hamburguesa del colapsar. Luego la lista de los diferentes ítems que vamos a tener. Vale, que en principio vamos a tener vamos a poner una para el movie list, que pondrá un router link barra movie list. Vale. Y vamos a hacer otra más. Bueno, espera, vamos a decirle esto será router link active y le vamos a poner la ruta active. Vale, ahora sí, duplicar esto y vamos a tener movie add, que será para añadir una nueva película. Bueno, espera, pero esto no deja esto así. No, porque este lo voy a hacer con... Esto será cuando lo hagamos, cuando os enseñe a hacerlo con doble página. Ahora os voy a enseñar a hacerlo con modal. Así con el listado tendremos una ruta suficiente. Vale, va a ser un nivel de rutas va a ser muy sencilla, ¿vale? No vamos a tener mucho. Vamos a tener la ruta vacía. Esto redirigirá a la ruta de movie list, ¿vale? Del listado, y esto tendrá el path match full. Luego tenemos que hacer esa ruta de movie list, muy bien, que cargará el componente movie list. Muy bien. Vale. Bueno, podemos hacer la ruta de error también si queremos. Path. Vamos a hacer lo fácil, ¿vale? Redirigimos a la raíz y ya está. Vale. Ahora lo que nos interesa es ver que veáis el CRUD más allá de que hagamos otra cosa. Y el footer, vamos a coger un footer en el app component, vamos a ir al footer
y vamos a hacer más de lo mismo aquí con Bootstrap. El footer lo tengo en los ejemplos, aquí footers, vale, voy a irme a lo sencillo sin complicaciones. Esto es, vamos a coger este de aquí, copy, vale, el HTML aquí, control L para ponerlo en línea, y simplemente aquí vamos a tener un, bueno, vamos a hacer dos, bueno, vamos a hacer home, que será el router link, y luego vamos a tener movie list, aunque ahora mismo realmente será la misma, pero bueno, para tener ahí pues en el futuro lo montamos de otra manera o lo que sea, pues tener ahí las diferentes rutas. Vale, 2025 Solvam Inc. Muy bien, ya tenemos ahí, muy sencillito. No vamos a hacer demasiadas excentricidades, ya que lo que queremos es dedicarnos a la parte de los datos. Vale, en el caso de interfaces, bueno, pues podemos aprovechar, vale, y utilizar el conversor para coger los datos de nuestra propia API. A ver, podríamos coger los datos propios, vale, pero ya que lo hemos hecho nosotros, pues yo qué sé, cosilla. http localhost 2.3000 /api /v1 /movies. Vale, entonces esta es la interfaz que tiene nuestra API, vale, con la información que hemos montado de la, acordados que teníamos el título string, el plot string, teníamos string, los géneros le habíamos hecho un array de strings, y luego teníamos imdb, que era un objeto que tenía rating y votes de tipo number, vale. Vale, esto es por un lado. Ojo, que ahora vamos a tener, igual que tenemos esta, tendremos que definir otras interfaces. ¿Por qué? Porque esta será la API response para get movies. Vale. Pero vamos a tener que tener también otra de cuando cojamos una película. Esto es cuando sea get movie o get one movie, para que quede más claro. Acordaos que era lo mismo, pero devolvíamos un movie. Esto lo podéis ver cogiendo un ID, cualquiera de estas que tenemos en el listado. A ver si me deja. Lo hacemos aquí. Localhost 3000 /api /v1 /movies. /movie /id. Vale, entonces si cogemos esta o cogemos esto y lo trasladamos a nuestro conversor, vale, fijaros que lo que ha cambiado es que el movie, lo que os decía, ya no es un array, sino que es un objeto, vale. El resto es exactamente igual, que es lo que hemos puesto aquí, vale, que para la respuesta de get one movie, eso. Vale, pero también voy a tener otras que será, en vez de get, cuando haga el post, vale, en realidad el post, el put, el delete, vale, dijimos que devolvería el mismo tipo de datos, es decir, post
put delete. Nos iba a devolver un status boolean. Y luego, ¿os acordáis lo que devolvíamos? El array entero, ¿no? De movies. No, no, estamos hablando de eso era en el del get. Pero cuando en Postman hacíamos Un mensaje, un string. Ah, vale, sí. Exacto, Sí, un sí. mensaje de tipo string. Cuando yo hacía el... Aquí lo que pasa es que tengo también el movie, pero me da igual que devuelva el movie. Lo que quiero es hacer, tanto para el borrar, como para el actualizar, como para el insertar, ¿vale? El crear una interfaz para esta información que devuelve. Es decir, que devolvemos el status y el message, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa interfaz en la que devolvemos un message de tipo string, ¿vale? Para tener control de las diferentes peticiones que tengo sobre mi API. ¿Sí? Vale. Pues una vez definidas las diferentes interfaces, fijaros que ahora ya no es solo, no estamos hablando solo de lo que devolvía la API cuando insertaba, ¿vale? Sino que también, o sea, cuando leíamos información, sino que también estamos controlando el resto de peticiones, ¿vale? Que vamos a utilizar sobre la API. Vale. Pues podemos trabajar ya en el servicio. Vale. Como esto no cambia. Lo único, Fran, Dime. a no ser que lo tenga yo diferente, en el put y en el patch también te devolvía la movie que has Sí, modificado. lo vimos que devolvía la movie, pero como no la voy a usar, la voy a obviar. Es decir, Ah, vale. como no vamos a hacer nada con esa movie que devuelve, ¿vale? Que simplemente vamos a controlar el message, voy a obviarla en la interfaz y ya está. ¿Vale? Porque en Vale, este vale. caso no voy a trabajar con ella. Que podría hacerlo, pero es que así, si no, tendría que hacer una diferente para el delete y es hacer más Sí, interfaces. Y como no vamos a sí. utilizar esa movie para nada, al final, si la actualiza, pues lo que me interesa es saber si se ha actualizado correctamente o no, ¿vale? Eso me lo dirá el message. Y si hay fíjate que esta interfaz también la puedo gestionar para el error, ¿vale? Porque al final el error devuelve también un status Claro. y un message igual, ¿vale? Entonces lo puedo gestionar, o podríamos incluso poner en vez de todo esto API response message, ¿vale? Y controlamos todas esas peticiones, put, delete y además los errores, ¿vale? Los podemos gestionar con esa interfaz. Vale, entonces controlando eso, es simplemente ahora lo que os decía de montar el servicio. Voy a cerrar cosas que ya no me hacen falta. Number no me hace falta, las rutas ya las hemos definido, la interfaz la voy a dejar por si acaso lo tenéis ahí, y el app de momento. Vale. Entonces esto es igual que hacíamos antes con el get, es decir, vamos a necesitar un private read only http client, vale, esto es exactamente igual. Al final sigo teniendo que hacer peticiones con el cliente HTTP, entonces eso lo necesito igual. Sigo necesitando el provider para que funcione este cliente HTTP, entonces tengo que ir aquí a la parte del app config y decirle que voy a necesitar un provider del HTTP client y fetch, vale, exactamente igual que hacíamos antes. Voy a hacer las funciones, o voy a crearme una variable URL base que será la que gestione la parte básica de la API, vale. Esto es dentro de mi API la parte base que tenían todas en común, si os acordáis, era barra API barra v1 barra movies. Entonces esta es la parte común a todas las peticiones de mi API, pues la pongo como URL base para ahora hacer todas las funciones que tenía. Vamos a hacer el equivalente a las rutas que teníamos en la API, es decir, una petición por cada una de las rutas que controla la API. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a tener es la de get movies, vale. Esta es la que va a traer la información de todas las películas.
Vale, como tal, como no devuelve todas, ¿vale? Vamos a decirle el data movies, ¿vale? Para saber que estamos devolviendo la data del acceso a la movies, porque realmente no está devolviendo las películas, aunque está devolviendo un objeto que va a contener las películas. Y ese objeto lo vamos a obtener dentro de un observable, ¿vale? Que es de tipo API response data movies, o como le hemos llamado, get movies, API response get movies. Vale, sí, bueno, más o menos. Vale, esto es el resultado de hacer una petición get con el cliente HTTP, vale, devuelve el API response get movies, y aquí es donde ya no es tan exacto, vale. En este caso del get movies dijimos que la URL era exactamente la misma, vale, es decir, si venimos al otro proyecto, que es donde tenemos la API, y vemos las rutas, vale, estamos haciendo esta ruta, es decir, en la raíz, que es barra API barra v1 barra movies, vale, haremos el de coger todas las películas. Pues entonces en la URL base cogeremos todas las películas y devolverá la respuesta de todas las películas. Vale, siguiente, get one, bueno, get data one movie. Esto es un observable de API response get movie get one. Get one movie, vale, lo mismo. Ahora lo que pasa es que a la URL base sí que hay que concatenarle movie barra y el ID, con lo cual en esta función, vale, me van a tener que pasar el ID de la película que quiero conocer. Pues esto es un ID de tipo string, vale, acordaos que es el ID de Mongo, por eso es un ID de tipo string, vale, y aquí concatenaríamos el ID, vale. Hasta aquí es lo que habíamos visto hasta ahora, vale, esto no es nada nuevo. Ahora, funciones nuevas, vale, voy a añadir una película, vale, esto va a devolver un observable de qué tipo, API response message, lo hemos llamado. Esto es un return de this.http.post, vale, y el post tiene una curiosidad, que bueno, yo puedo poner aquí la URL base, vale, aquí al post le puedo decir que esto va a devolver el API response message, vale, pero fijaros que esto sigue dando error. ¿Por qué sigue dando error? Porque el post, además de pedirme la URL a la que tengo que conectar, me pide el body. Fijaros que en la parte de los argumentos me dice esperaba 2 o 3 argumentos, pero recibe 1. Y si vemos aquí la función, me dice que necesita la URL obligatoria y el body obligatorio. Acordaros que en el post estamos insertando información. Para insertar información necesita esa información que tiene que insertar, y esa información estaba en el body, ¿vale? Entonces aquí es donde le vamos a tener que decir que vamos a enviar una película. Por cierto, eso me recuerda que interfaces nos ha puesto el nombre bien. Ah, sí, claro, muy bien. Lo habíamos puesto como movies. Vale. Entonces le tenemos que decir que lo que vamos a mandarle aquí, ¿vale? Además es la película que vamos a insertar. Para que poder insertar la película me la tienen que enviar. Pues vamos a decirle que vamos a recibir una película de tipo movie y se la voy a mandar en el movie, en el body. Pues aquí le decimos que envíe la película. ¿Me entendéis? Es decir, función post necesita la URL a la que voy a hacer la petición post y además la información que va a enviar en el body.
esa información que va a enviar en el body no es otra que la película que queremos insertar. Es decir, en el post, ¿vale? Tenemos que enviar la película dentro del body. ¿Vale? Y él automáticamente ya se encarga de mandarla en formato JSON y todo. Pero, Fran, una pregunta. Dime. Aquí tú cuando posteas la película y coges el objeto de movie, tú tienes que ponerle todo, ¿no? Título, el año de lanzamiento, etcétera, ¿no? Sí. Manualmente, claro. Ah, vale. Era eso. Sí, sí, a ver, en la interfaz cuando la estamos declarando, fíjate que todos los campos son obligatorios. Así que podemos decirle que por ejemplo, o por ejemplo, no son obligatorios. ¿Vale? Porque cuando lo mandemos no necesitamos estos campos. Igual que el ID como tal, ¿vale? Lo puedo hacer opcional. Eso lo crea Mongo por defecto, ¿no? ¿El qué? Sí, el ID lo crea Mongo por defecto, entonces podemos mandar perfectamente la película sin... O sea, tenemos que mandarla. Me refiero al created y al updated. Sí, el created y el updated, ¿vale? Esto lo gestiona Mongo directamente. Okay. Nosotros lo mandamos y él cuando crea o actualiza, ¿vale? El objeto ya hace el timestamp. Es poner la fecha de cuando lo está creando o cuando lo está actualizando. Ok. Vale. El año creo que también lo pusimos como opcional. El año pusimos que si no... vale, que si te no lo pusiera pasaba, el actual. Bueno, pero lo dejo aquí para... Vale. Bueno, si quieres, para que lo veáis, que podemos mandarlo y que nos pondrá el año actual y ya está. Vale, eso era sobre todo para que vierais cómo podíais hacerlo en el back para poner un dato que no fuera obligatorio. Pero bueno, que da igual, lo veis, que podemos mandarlo sin año y ya está. Vale, pues entonces eso sería el insertar, ¿vale? El post movie. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener también el update, ¿vale? Vale, vamos a llamarlo input patch movie. Vale, que pasa lo mismo, voy a necesitar una película para actualizar, ¿vale? Es decir, los datos de la película que va a actualizar. Esto es un observable de message, ¿vale? Y esto es el return. Vale. La cosa es que en este caso la URL base además había que concatenarla con el ID de la película que quiero actualizar, pues movie.id, ¿vale? Es decir, la URL base la concateno con el ID de la película que me están pasando, que es la película que normalmente voy a querer actualizar, ¿vale? Yo pasaré los datos de la película que quiero actualizar. Ya esa película tendrá un ID dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces directamente pues eso actualiza los datos. Y aquí tendría la película. Fijaros que pasa lo mismo que nos pasaba con el post. Si yo no pongo el objeto que envío, ¿vale? Dice, oye, el put necesita un body, ¿vale? Para enviar la información, ¿vale? Tenéis aquí URL y body obligatorios. Vale, ¿y qué más tenemos? Pues nos quedaría el delete movie. Esto va a recibir. ¿Qué necesito para borrar? Pues un ID de tipo string. Esto va a volver un observable de tipo API response message. Y esto es el return de this. Y esto es, concatenamos directamente el ID, ¿vale? Es decir, URL base, ¿vale? Que la teníamos aquí, ¿vale? Más el ID. Recordaos que todas estas rutas, ¿vale? Coinciden con las rutas que tengamos en la API, ¿vale? Ahora lo estamos viendo aquí, pero normalmente, bueno, pues tendremos la documentación de la API que nos dirá el endpoint que tiene concretamente y
Es la ruta que hay que seguir exactamente para llegar. ¿Vale? Entonces ahí es donde tenéis que ver la concatenación que tendréis que hacer para con la URL base qué le falta para conseguir el endpoint concreto. Pues en este caso era el delete movie era añadir el ID, el put movie era añadir el ID, el post era en la raíz y el get data era añadir el movie y el ID. ¿Vale? Luego el get de todos era la base y ya está. Vale, entonces dime. Recuerdo que la clase anterior al final casi, creo que era el patch el que no estaba el put y el funcionando patch es correctamente. que hay un lío ahora con la parte de Node que el put, a ver, en realidad el put está haciendo un patch, ¿vale? Estamos mandando un put, pero internamente está haciendo un patch. Porque no sé por qué ahora mismo no lo conseguí sacar el otro día. Y es que al parecer por Mongoose, ¿vale? A la hora de pasar el objeto y tal, pues está directamente pasando o tocando solo los datos que necesita. Es decir, no es capaz, como los objetos los tiene, o los atributos los tiene como obligatorios, como está el require true, de modificar esos datos y dejarlos a nulo o quitarlos. Entonces no puede hacerlo. Entonces pues lo que hace realmente es un patch. Es decir, lo que mandamos, los datos que mandamos, los modifica y ya está. Vale, entendido. O sea que básicamente aquí es lo mismo lanzar el put que lanzar el patch para lo que nos ocupa realmente. ¿Vale? En las dos nos va a hacer lo mismo. En este caso. Con APIs con Nest y con Spring Boot y tal sí que diferencia. Pero la parte de Node con Mongoose, pues ya digo que en este caso no deja hacer la diferencia. Vale. Pero bueno, para lo que decíamos, que para hacer el CRUD, que es lo que estamos viendo y lo que queremos hacer, nos vale. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos eso, lo siguiente ya es empezar a montar el componente, ¿vale? Lo que vamos a visualizar. Bueno, primero visualizar lo que vamos a cargar los datos y sacar la información. Vale, que representa nuestra parte de web, el movie list. Vale. El movie list será el que saque la información del listado, ¿vale? De elementos, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora. Y luego el movie modal será el que mediante un botón podremos añadir nuevas películas o añadiremos o editaremos películas ya existentes, ¿vale? Es el que va a gestionar el formulario reactivo y todo. Veremos, hoy ya os he dicho que en este ejemplo lo veremos con un modal y luego veremos también cómo hacerlo con una página, ¿vale? Veremos diferentes ejemplos antes de poneros a hacer ejercicios. Vale, entonces os decía que el movie list, vamos a empezar a cargar esas películas, un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Vale, entonces vamos a necesitar conectar con el servicio private read only movie service, tipo movie service, esto es igual al inject del movie service. Vale, voy a necesitar también bueno, para trabajar con el modal vamos a hacer un modal service, que es el que me va a permitir cargar el modal. Esto es de ng bootstrap, es un ng bootstrap modal y vamos a tener que inyectarlo también. Vale, vamos a tener también un array de películas. Es un array de películas que va a empezar vacío.
Vale. Y bueno, vamos a hacer implementar on init y así hacemos el ng on init, en el que vamos a hacer una función que se llame loadMovies, que cargará las películas. Para esto llamamos al service, ¿vale? Y traemos las películas. Nos suscribimos, si todo va bien. Cogeremos esas películas y las añadiremos a nuestra colección. Pues this.movies es igual. Vamos a ponerle value. Y es igual a value.movies, que es donde está nuestro array. Si no, pues sacaremos un error. Ahí, por consola R. Vale. Esa es la parte básica. Vale. Ahora, funciones que vamos a tener por aquí. Vale, pues vamos a tener 3 funciones que voy a necesitar. Vale, son las funciones que van a abrir el modal, ¿vale? Para pasar la información de lo que quiero hacer. Entonces voy a tener por un lado función new movie, que me va a permitir crear una nueva película. Para crear la nueva película abriendo un modal, voy a tener que decirle que voy a tener un modal ref, que esto es el modal service.open, ¿vale? Y en el open lo que vamos a pasar que es el modal, como lo he llamado, movie modal, ¿no? Creo que lo he llamado movie modal. Ahí está. Con ese modal abierto lo que vamos a hacer es modal ref.componentInstance. Esto es para poder pasarle datos al modal, ¿vale? El modal que está abriendo le estamos pasando datos con este modal ref.componentInstance, y en este caso le voy a pasar una variable que se va a llamar editar, ¿vale? Que le voy a decir que no estoy editando, así el modal sabrá identificar cuando esté creando una nueva película o cuando esté editando una existente, ¿vale? Y luego cuando salgamos del modal, esto es modal ref.result, ¿vale? Tendremos que recargar, ¿vale? Es decir, vamos a hacer una función flecha que lo que haga es llame otra vez a mi función this.loadMovies, ¿vale? Que recargue las películas, porque se supone que si vengo con el .den es porque ha ido todo bien, con lo cual ha añadido una nueva película, ¿vale? Entonces recargo la colección de películas que tengo. Si no, ¿vale? Pues esto sacará un error y lo sacará por consola R, ¿vale? Vale. Vamos a hacer también el load movie, que será similar, es decir, quiero abrir un modal igualmente. Eso es exactamente igual. La diferencia es que ahora el editar está en true, y además vamos a pasar un modal ref.componentInstance.movie, es decir, como estoy editando voy a tener que pasar una película, y esto es para cargar esto necesitaré una película que es la que voy a mandar, ¿vale? Es decir, cuando le dé a cargar la película, ¿vale?
tendré un botón de editar en las películas. Entonces ese botón de editar es el que mandará la película que quiere editar. Ahora lo veremos en el HTML y lo veréis más claro. Y la mandaremos al modal para que tenga la información de la película que tiene que editar. O sea que tú estás dando la opción que cuando se cargue, también dé la opción de poder editarla, ¿no? Sí, básicamente es lo que vamos a ver es en el listado, ¿vale? Tendremos en las películas una opción que sea editar la película. Entonces, como cuando veíamos el detalle de la película, Sí, solo sí, que sí. ahora en el detalle de la película podremos editar ese detalle de la película. Ok. ¿Vale? Los campos veremos un formulario para poder editarlo. Y bueno, cuando salgamos es un poco lo mismo. Si todo va bien, recarga, si no, sacaremos el error. Vale. Y luego lo último tendríamos la función que borra la película. ¿Vale? Es decir, vamos a tener una función que va a borrar una película. Y básicamente esto es, vamos a hacer un confirm, ¿vale? El confirm es un mensaje, es como un alert de JavaScript, ¿vale? Que lo que hace es directamente sacarle al usuario un mensaje, ¿vale? Y un botón de OK o cancel. Si es OK es un sí, o es un true, y si es un cancel es un false. ¿Vale? Entonces esto es... ¿Estás seguro que quieres borrar? Vamos a ponerle de movie. Y podemos decirle movie punto title. ¿Vale? Entonces, si dicen que sí, ¿vale? Entramos en el if. ¿Vale? Acordaros que el confirm va a sacar el mensajito de JavaScript en la pantalla. Y entonces si es true, entrará dentro del if. ¿Qué hago entonces? Pues ya borro this.movie service.deleteMovie con el movie.id /id .subscribe. Esto es porque necesita controlar que el ID exista. Acordaros que le hemos dicho que el ID es opcional. Vale, pues if /movie punto /id. Vale, es decir, si existe, lo que haces es lanza el deleteMovie. Esto es el subscribe. Si todo va bien, pues entonces sacaremos el log de value.message. Si hay un error, no, tío, error. Vale, si todo va bien, sacaré el mensaje de esto es el de borrado completado, ¿vale? O el movie successfully deleted. Y si no, pues sacamos el mensaje. Vale, ya lo haremos más bonito con Toast y tal, ¿vale? Hoy quiero ser funcional para enseñaros cuanto más posible. Porque si no, parece que no, pero si antes tardábamos para hacer las de visualizar, pues entonces ahora pensar que además de visualizar tenemos que poder editar y añadir, bueno, y borrar, que es esta función. Vale, entonces esto sería lo que tenemos, ¿vale? Es decir, era lo que teníamos hasta ahora de visualizar y ahora le estamos añadiendo opciones, ¿vale? En este caso, abrir un modal con nueva película, lo abriremos vacío, o cargando una película, cargamos el contenido en el propio modal. Y una opción para borrar la película, ¿vale? En la que solicitaremos confirmación, ¿vale? Siempre buscamos confirmación del usuario para borrar. Y si todo va bien, pues entonces llamamos a la función de la API para borrar, ¿vale? O del servicio para que llame a la función de la API para borrar.
Vale, vamos al HTML y empezamos a darle contenido visual a esto. Vale, vamos a hacer lo primero, solo si tenemos movies.length es mayor que 0, vale, solo si tengo películas. Una cosa, Fran, Dime. con el confirm este te sale un OK y un cancel. Con el... Con el, Sí, sí. Con la... Sí, sí. Ok, vale. Ahora lo veis. Cuando lo testeamos, lo veréis. Vale, y entonces aquí voy a tener un div container theory. Vale, vamos a hacer un punto v100, recoja todo el ancho. Y vamos a tener por un lado un h3 que va a tener un poquito de margin top, inline block, margin end auto, vale, para que me haga el espacio de la derecha de manera automática. Y aquí sacaremos el movies.length, ¿vale? ¿Cuántas películas tenemos? Películas. Vale, el otro que vamos a hacer es un H3 más un display line block. Vale, aquí margin start auto, para que ahora sea en la parte de la izquierda donde ponga el margen, margen disponible. Y esto además tendrá una función pointer, que lo que haremos es darle un hover para que ponga el cursor pointer. Y esto es para ponerle un botón que será el de añadir la nueva película, vale. Entonces esto es un botón class btn. Vale, al final lo que estoy haciendo es separar a un lado la parte de las películas, vale, y al otro lado la parte del botón, vale. También podríamos haber hecho un space between aquí y tendríamos el efecto. btn outline success. Esto es el botón verde, contiene el borde verde, que cuando pasemos el hover por encima hará el relleno. Y con el clic haremos la función new movie, vale, y aquí le ponemos add movie. Vale, eso en la parte superior, ¿vale? Para sacar el número de películas que tenemos y que podamos añadir una nueva película. Bueno, la cosa es que no, estoy pensando que si no, cuando sea 0 no lo veremos. Vamos a ponerle mayor o igual que 0. Entonces siempre lo sacará. Tampoco estoy ganando nada así. Bueno, da igual. Bueno, que estaba pensando para la carga desde la API, pero si la carga de la API la hago... Esto lo voy a poner... Si no tiene dará error, ¿no? Entiendo. Por ¿Qué? no cargarlo. No, a ver, no va a dar error en este caso, pero lo que quiero controlar es que solo haga leave. Esto lo voy a dejar aquí dentro. Y lo voy a dejar dentro del container. Vale, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es que, uno, que cargue o que me saque el loading cuando sea 0, es decir, cuando no haya, por si está cargando los datos. A ver, lo ideal sería controlar, en vez de con esto, controlar una booleana. Venga, voy a hacerlo bien. Vamos
vamos a hacerlo bien porque si no para que veáis os lo hago bien. Una booleana que vamos a controlar cuando hayamos recibido la información de la API. Esto es loaded igual a false, y aquí cuando hayamos recibido la información de la API, vale, hacemos el loaded igual a true, y entonces ya puedo mostrar la información de la página. Así solo cuando hayamos recibido la información de la API, vale, mostramos el contenido, mientras sacaremos un loading y ya está, vale, y así estamos cargando la API. A ver, que la API va a ser rápida, pero más ahora en local, pero bueno, así lo tenéis controlado para cuando hagáis un proyecto con una API que pueda tardar tiempo, lo que sea, vale, o con la API ya esté en internet, pues entonces controláis ese caso. Vale, y lo que vamos a hacer es dentro de esto vamos a hacer otro container que es el que va a tener ya la lista de películas. Vamos a decirle aquí, esto va a ser un for por cada movie de movies. Vamos a hacer un track de movie.id. Vale, y lo que vamos a tener aquí es un punto row, una fila que vamos a ponerle además que va a tener borde y las esquinas estarán con bordes radius. Vamos a decirle que dentro vamos a tener un call md2. Align self center, vale, para que lo centre el contenido verticalmente. Y aquí tendremos la imagen. Lo que voy a hacer es una fila, o cada elemento, vale, va a ocupar una fila entera de la pantalla y va a tener va a estar dividido entre la imagen en la parte de la izquierda, vale, o lo que sería la parte de la izquierda tendrá la imagen, luego tendrá el título, y la parte de la derecha tendremos la puntuación de la película, la parte del rating, y luego el botón de borrar, ¿vale? Estamos dividiendo un poco la horizontalidad, por eso hacemos la fila, que es la que va a definir la caja, por eso el border y el rounded, para que toda la película esté rodeada por un borde y con los bordes en redondeados, y eso. Entonces en esta columna de 2 vamos a poner una imagen que además sea punto imagen fluid. En el src vamos a sacar de la movie.poster, vamos a sacar el movie.title aquí, vale, y vamos a decirle que si no tenemos póster, vale, vamos a sacar, aunque en teoría es obligatorio, pero vamos a decirle que tendremos barra imágenes barra, y vamos a poner una imagen de estas de que no hay imagen found. A ver qué tengo por aquí. Not found. Aquí vamos a llevarnos aquí a public. Sí. Vale, vamos a hacer directory images. Vale, entonces images barra no imagen icon.png.
Vale, ya os digo que, a ver, en teoría ahora mismo la tenemos obligatoria, ¿vale? Pero por si llegara alguna imagen, por lo que fuera, se colara alguna película sin imagen, pues nos curaríamos en salud poniéndole una imagen por defecto, ¿vale? Esto es, pone el póster, pero si en algún momento no tienes póster, es decir, esto es un false, entonces ya revisa la segunda parte y entonces pondría la imagen que tenemos por defecto. Vale, esto sería la primera columna de 2 que corresponde a la imagen. La segunda vamos a tener una columna de 8 que te corresponderá al contenido. Vale, aquí vamos a ponerle un punto row, top 3, vale, top 2. Vale, y vamos a tener que cuando hagan clic en esta fila va a ser un load movie, vale, función load movie a la que le pasaremos la película. Vale, dentro de aquí vamos a tener un punto call m12 que va a tener un h5 con el título movie.title. Vale, y abajo vamos a tener un small las. Vamos a ponerlo en rojo, en el que le vamos a sacar el movie.get, ¿vale? Los diferentes géneros que tiene. Vamos a sacar también el director, movie.director y el año. Year, los puntos, movie.year. Vale, y vamos a sacar otro small para el plot, movie.plot. Vale, vamos a ponerle un botón. Vale, cierro esta, cierro el row. Vale, y aquí tenemos punto call m1 align style center para alinearlo verticalmente. Aquí vamos a poner la puntuación, vale, la puntuación va a depender va a depender del valor que tenga. Entonces vamos a ponerle por defecto que tenga un badge, ¿vale? El badge será el fondo de colorcito, acordaros. Y lo que vamos a hacer es, esas son las clases estáticas, ¿vale? Y luego vamos a tener un ngClass que represente las clases dinámicas. Esto es, clases que dependerán de variables, en nuestro caso del valor que tenga el rating, ¿vale? Entonces vamos a decirle que si el rating es superior o igual a 6, vamos a ponerle un color de fondo verde, VG Success. Esto es movie.rating, bueno, imdb.rating smile.
mayor o igual a 6. Vale. Ahora bien, voy a hacerlo aquí para que así lo veréis mejor. Bueno, de hecho puedo hacerlo. Vamos a hacerle el warning. Vamos a hacer el dañero. Vale, ahora bien, si el valor está entre 4 y 6, es decir, es mayor que 4 y movie.imdb.rating es menor que 6, vale, entonces pondremos el warning. Y cuando sea menor o igual a 4, vale, pondremos el rojo. Vale, esto es así, esto es. Vale, es decir, el valor mayor o igual que es el del rating, pues lo pondremos en verde. Entre 4 y 6, pues lo pondremos en amarillo. Menor que 4, lo pondremos en rojo. Vale, nos faltaría aquí, dentro del small, es donde tenemos que poner el movie.imdb.rating. Vale, la puntuación, el valor de la puntuación. Vale, esto sería la columna que representa la puntuación y quedaría la última que os he dicho, la de borrar. Punto call md1. Esto es, vamos a poner remove display flex. Y dentro vamos a ponerle un h3 que va a tener margin start auto y align self center. Vale, y aquí vamos a poner el icono fa icon, que vamos a ponerle que el icono sea el fa tras can, vale, la papelera de borrar. Lo vamos a importar lo hacemos de regular. Vamos a hacerlo de regular, vale, que es el que solo tenga el borde rojo. Para darle el color rojo, class text dañer. Y luego esto además tiene que borrar, pues no es clic, delete, remove, pasando la película. ¿Vale? Con eso tendríamos hecha pues la parte visual de nuestras películas. ¿Vale? Es decir, estamos haciendo un listado, pero en vez de hacer las típicas cards que hemos hecho hasta ahora, estamos haciendo las estamos haciendo horizontales de tal manera que tienen el póster a la izquierda, en el centro en el texto, y a la derecha tienen la puntuación y la papelera. Voy a lanzar el survey, así ya lo veis, que esto, una imagen vale más que 1000 palabras. Y lo veis un poquito. Vale, bueno, nos faltarían unos estilitos mientras va compilando, que ya he compilado aquí, pero vamos a hacer unos estilos, que es el punto border. Bueno, aunque esto puedo aplicarle el movie list, donde tenemos el border, podemos hacer ahora un shadow small. A ver, vale, y aquí lo que voy a hacer es el punto row hover, pointer, 3 puntos hover, y esto es un cursor pointer. ¿Qué más? El punto el plot, le he puesto un plot,
con esto debería estar. A ver. Bueno, vamos a ver cómo está así. Y si tengo que tocarlo más, pues ya la toco más. Vale, vamos a aprovechar esto. Total, no lo vamos a utilizar más. Vale, y esto es como nos saldría la película, como os decía, la información aquí, vale, el título, las categorías que tiene, el plot aquí en la parte de abajo. Bueno, podríamos incluso ponerlo aquí a la derecha, pero también depende del título. Si el título es muy largo sería demasiado. Vale, entonces es un poco la idea. ¿Vale? La puntuación, fijaros que tiene un 9 y esto sería el icono de la papelera. Si añadimos, ahora mismo no tenemos no tenemos no hemos creado aún el añadir, ¿vale? Pero lo podemos añadir desde Postman para que lo veáis. Vale, podemos ponerle vale, esto es lo otro que quería enseñaros para que veáis diferentes: acción, drama. Vale, esto, buscar una imagen, esto voy a ponerle un 5 para que lo veáis. Voy a buscar otra imagen. Vale, imágenes. Vale, podríamos mandar esa imagen. Y vamos a hacer lo mismo con un 3. Voy a poner otra imagen para que se diferencie. Se ocupa un huevo. Vale. Esta, vamos a decirle aquí que esta sea vale. Vale, le damos a send y ahí nos la creo. Vale, entonces fijaros que yo ahora puedo, ahora sí recargo mi aplicación. Fijaros que tengo las 3 películas y tengo la puntuación alta en verde, puntuación media en amarillo, puntuación baja en rojo. ¿Lo veis? Y aquí tenemos el listado de los diferentes categorías o géneros, ¿vale? Los tenemos aquí separados por comas. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Pues el borrar ya lo tenemos funcional. Nosotros ahora mismo, si le damos a borrar, ¿vale? Este es el confirm que os decía de JavaScript, ¿vale? El que saca el del navegador por defecto. Y le dais a cancelar, se mantiene la lista, pero si le dais a aceptar, vale, sí que sale el borrado. Lo que pasa es que no se nos ha olvidado que después del borrado hay que recargar los datos, o podemos hacer lo que no hemos hecho, que es controlar el listado con una signal, con una writable signal. Esto es writable signal de tipo movie, y esto es para una signal que dice vacío. Vale, lo que pasa es que ahora para añadir esto es doismovies.set value.movies. Vale,
Y lo otro que tendríamos que hacer es en el HTML, en los accesos a movies, que es este de aquí, y movies.length. Vale, es hacerlo así. Vale, voy a volver a lanzar esta, porque si no, no la veremos. Y ahora que es ahora debería salir con la señal, porque con la señal ahora no. List. No, porque hemos cambiado la API, pero no hemos cambiado el valor del array. Entonces lo que tengo que hacer es volver a recargar el valor del array. Que esto es en el borrar, remove, movie, ¿vale? La estamos borrando de la API directamente, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es recarga las películas, ¿vale? Porque hemos borrado una de la API. Si no lo recargas, no lo vas a poder visualizar. Vale, ahora sí, si yo lo borro, ahí está, ¿vale? Es decir, como borramos en la API, tenemos que decirle a la aplicación que la información de la API ha cambiado, y con lo cual tiene que recargar la información que tiene para sacar. Vale, lo siguiente, o el paso siguiente, es de alguna manera abrir este modal o este modal, ¿vale? Fijaros que aquí estoy abriendo el modal en los dos casos, ¿vale? La diferencia es que en este estoy pasando la información y en este estoy pasándolo vacío, ¿vale? Entonces vamos a empezar a trabajar con ese modal para poder trabajar, para poder añadir y poder editar. No sé lo que nos dará tiempo ahora en 22 minutos, lo que nos dé tiempo pues la semana que viene, pero yo creo que sí que lo podemos terminar. Vale, entonces vamos a abrir el movie modal. Lo primero tenemos que coger la información que nos viene. Esto es con un @input. Vale, vamos a decirle que vamos a tener campos obligatorios. Vale, que voy a tener una película y un editar. Vale. Voy a tener un active modal que va a ser de tipo ngv active modal, ngv active modal, y es igual al inject ngv active modal, para tener acceso al modal desde el propio modal. Esto es a la información que podemos pasar por el modal y todo, es decir, al origen de donde viene el modal. Vamos a necesitar también un private read only movie service, ¿vale? Porque desde aquí vamos a tener que añadir y actualizar, ¿vale? Entonces tendremos que tener acceso al servicio, inject movie service, vale. Y vamos a tener acceso a un form builder. El form builder es el que me va a permitir crear formularios reactivos, ¿vale? Los formularios reactivos son formularios que en todo momento van a estar controlando el valor del objeto. Es la representación en un formulario de un objeto,
¿vale? Es decir, cuando trabajamos con modelos de datos, hasta ahora habíamos visto cómo trabajar pues con datos puntuales, trabajando una Signal, o habíamos visto el ng model, que nos permitía pues eso, con trabajar con variables sueltas para controlar entre el HTML y el CSS, el HTML y el TS, esos valores, ¿vale? Que estuvieran sincronizados. Pero cuando hablamos de objetos o de modelos de datos, ya no nos vale trabajar con eso, ya tenemos que trabajar con algo más. Y entonces Angular nos ofrece los formularios reactivos. Los formularios reactivos es una forma de controlar un objeto mediante un formulario, de tal forma que el usuario va a poder rellenarlo y va a poder ver la información en todo momento. De tal forma que si modifica cualquier campo del formulario, se modificará el valor del objeto en el TS, y si modificamos el valor del TS, se modificará el valor en el formulario. Vale. Bueno, os enseño ya cómo montar un formulario. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer un formulario de película. Vamos a hacer un form movie, ¿vale? Que va a ser de tipo form group. ¿Vale? El form group es lo que representa el form group representa un objeto, ¿vale? Vamos a tener un objeto que va a tener diferentes campos, y cada campo de ese form group serán form controls, ¿vale? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que voy a tener un ID, y le puedo decir que el valor inicial de ese ID será vacío. Lo mismo puedo decir con los diferentes campos que voy a tener. Por ejemplo, vamos a tener el title, vamos a tener el año. El año no va a ser así, sino que tendrá valor new date aquí entra cuando la validación de datos, ¿vale? Vosotros la podéis hacer en tres partes, o en tres lugares. Tenéis validación de datos en la API, como hemos visto, ¿vale? En el model, donde definís el tipo de datos. Validación de datos en la propia base de datos. En la propia base de datos podéis ajustar los documentos que tendríais un esquema de validación de datos que pueden meter esos documentos en una colección, ¿vale? Y luego tendríais la validación en el front, es decir, la validación que hacéis en este caso con Angular. Cuanto más validación, más robusta es vuestra aplicación, ¿vale? Se trata al final de que os aseguréis de que si estáis trabajando con objetos, los usuarios rellenen esos objetos lo mejor posibles. En este caso, el año, le estamos dando ya un año por defecto, ¿vale? A la hora de ponerlo. Podríamos, como lo hemos hecho también esto en la API, pues dejarlo intermedio. Pero al final es cómo queremos desarrollar y qué valores queremos que sean obligatorios, no sean obligatorios a la hora de rellenar los campos del usuario, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que tengáis una coherencia entre la API y el front. Por eso es importante la comunicación entre el back y el front de las empresas, que no quiere decir que luego se cumpla siempre. Vale, los géneros, el póster. Y luego tenemos que IMDb es un objeto, y para definir un objeto lo que hacemos es hacer un nuevo grupo. Esto es this.formbuilder.group, ¿vale? Y aquí dentro definimos dos valores. Vamos a tener el rating, que es numérico, y el votes, que es numérico, ¿vale? Con eso tendríamos definido nuestro formulario, ¿vale? Esto es nuestro formulario reactivo, que si os fijáis tiene que tener los mismos datos que tenía nuestro objeto, nuestro modelo de datos,
¿Vale? Ya veremos cómo trabajar luego más adelante con la validación de formulario, ¿vale? Primero vamos a empezar con el conocer el formulario, hacerlo funcional, y luego ya pasaremos a lo que es la validación de formulario. Vale, vamos a hacer un pequeño formulario en el que pueda el usuario meter un nuevo género, ¿vale? Entonces vamos a decir aquí que tendremos un form group que tendrá un nuevo campo que será new genre, ¿vale? Esto es únicamente para que el usuario pueda añadir nuevos géneros. Esto es un form control. Vale, estoy pensando que no hemos sacado los géneros inicialmente, pero bueno. Vale. Tendremos getters. Vale, los getters son para poder acceder a los campos del formulario. Esto es, por ejemplo, si yo quiero acceder al título, será get title, vale, y hago un return this movie. Bueno, esto es this form movie. Y al form movie le decimos que haga un .get, title. Vale, y esto lo podemos hacer con cada uno de los campos. Hacemos un getter de año, director, plot, guest, poster, rating, votes. Vale. Podemos hacer el año. Vamos a hacer el director. Vamos a hacer el plot. F. Espera, esto es genres. Esto es post. Sacar el póster. Esto es el rating, pero el rating lo tengo que coger de IMDb. Esto es imdb.rating. Votes sería imdb.votes, y tendríamos también el new genre, que será el form, ¿cómo lo hemos llamado? My new genre punto new genre. Vale, eso tendría los getters para acceder a los diferentes campos. Vale, tendríamos ahora funciones. Función para añadir un nuevo género, add new genre, en el que nos pasarán un new genre que es de tipo string, y lo que vamos a hacer es que esto es let una variable new genres. Vale, entonces lo que vamos a hacer es básicamente si la película es nueva, this punto pues entonces lo que tengo que hacer es montar un array de géneros. Vamos a hacer aquí que me van a pasar genres, vale, que me pasen un array de géneros. Ahora lo gestionamos eso. This.genres .push, añadimos al array de géneros. Esto le he dicho es esto es boolean y esto es un string array. Genres.push,
¿vale? El nuevo género. Bien. Vale. Si no... Vale, si no significa que estamos editando, ¿vale? Para editar lo que tenemos que hacer es coger los elementos que haya. New genres es igual a this.forMovie .get genres. Eso genres.value. Saco el valor, hago el new genres punto push pero le tengo que pasar el genre que me han pasado, el género que me han pasado se lo añado también. Lo añado también en la array de todos los géneros. Y lo que hago es actualizo el form control, es decir, el formulario de los géneros con esa variable new genres y un form control que es un new form control con los géneros, ¿vale? Es decir, le estoy estableciendo el valor del form control genres con el valor del array auxiliar donde hemos rellenado el valor. Estoy sustituyendo el anterior array que teníamos, o el for control con el array, por uno nuevo con el nuevo array, ¿vale? En la colección. Vale, hay otra forma de montar esto que es trabajar con el form array, ¿vale? Pero, eso es más para cuando estáis haciendo con array de objetos y cosas. De la forma es otra forma de trabajar que también está o está pensada precisamente para ello, trabajar el form array, ¿vale? Pero bueno, para los array de strings funciona bien el trabajarlo así. Bueno, esto sería la gestión de géneros o las categorías que tiene, ¿vale? El cómo añadir una nueva categoría dentro del form. Vale, luego tendríamos la función onSubmit, que es la que va a lanzar la información del formulario, donde vamos a tener que controlar si estamos añadiendo o estamos editando para hacer una cosa u otra. Entonces, si estamos editando, ¿vale? Lo que estaremos haciendo es actualizar. Entonces, this.movieService .updateMovie, ¿no? .putMovie, ¿vale? Y lo que tenemos que pasarle es el forMovie, que es el formulario reactivo, .getRawValue. El getRawValue es el que va a sacar la información. Nos suscribimos a ello y entonces, si todo va bien, pues sacaremos la información, el value.message. ¿Que va mal? Pues error. Y sacamos el error por consola. Vale, si no estamos editando, significa que estamos añadiendo, pues entonces es un poco lo mismo, pero en este caso al movie service llamaremos con el post movie, igual hacemos el next value console log value.message error console error. ¿Vale? Es decir, si estamos viniendo sin editar, significa que estamos creando una nueva película, pues entonces movie service post movie. Si estamos viniendo editando, pues entonces lo que hacemos es actualizar la película. ¿Vale? Más cosas. Bueno, tengo que cargar la información. Esto es, tengo que controlar el endion init, ¿vale? Para que cuando carguemos
cuando carguemos el componente del modal, controlemos si estamos editando. Si estoy editando, significa que tengo una película con información. Me han mandado un movie. Entonces lo que hago es relleno el formulario con esa información. Esto es this.formovie.setValue con el movie que me han pasado. Si no, pues directamente puedo resetear el formulario. This.formovie.reset. ¿Vale? Entonces básicamente es bueno, pues eso, estoy iniciando el componente, y si estoy editando lo que tengo que hacer es rellenar el formulario con la información de la película con la que estoy editando. Acordaros que esa información venía de aquí. Cuando hacíamos el load movie le íbamos a pasar la película, ¿vale? Aquí además le vamos a pasar el modal. Bueno, espera, vamos a hacerlo para pasarle el genres. Y esto será el dis.genres, que voy a tener que hacer una variable ahora. Y aquí igual. Genres, dis.genres. Vale, vamos a hacer aquí un genres, que es un array de strings. Vale, esto ya lo montaremos, ¿vale? Pero básicamente tendremos que hacer una función en la API que cargue los géneros para que eso funcione. Pero bueno, inicialmente me da igual. Vale, entonces os decía que eso era la parte del TS. Lo otro que vamos a tener que montar es, bueno, en la parte del modal del HTML. Que para no mataros de un infarto y como que quedan 2 minutos. De todas formas, el próximo día os lo dejamos aquí, os enseño la parte visual la próxima vez, porque si no os voy a... Es que es un cacho de HTML el que tengo que enseñaros. Y entre que aunque lo cargue, me pongo a enseñaroslo en un minuto o lo que sea, acabaremos tirándonos 5 o 10 minutos. ¿Vale? Entonces, ahora mismo el modal como tal, bueno, lo que sí que puedo enseñaros a lo mejor es el movie modal, el HTML, es que donde pone movie modal works, puedo poner un h1, un @if movie, voy a poner el h1 con movie.title, ¿vale? Para que lo veáis. De todas formas veremos veremos la semana que viene, o sea, la semana que viene, ¿no? Bueno, sí, estamos a miércoles ya. La semana que viene, el lunes, ¿vale? Os lo enseño y os lo refresco, ¿vale? Porque lo tendréis ahora un poco todo así de golpe. Vale, pero lo que os decía antes, para irnos ya, eso, que si cargábamos el movie modal con el añadir película, era normal, pero si editábamos, vale, aquí es cuando ahora algo ha pasado. Hostia, vale, porque le hemos puesto campos que no existen, que es el best. Y eso es porque en nuestro movie modal, ¿vale? El otro día creé un best aquí, que es false. Vale. Vale, entonces si cargamos, ahora, ¿qué ha pasado ahora? Ah, vale, porque también tenemos el create edad, el tócate.
created at updated at. Vale. Esto es por esta instrucción, ¿vale? Cuando intenta hacer el load, lo que hace es bueno, pasa la película, y en el modal, cuando carga la película, está haciendo el set value, y el set value lo que hace es coge el objeto película y lo mete directamente en el formulario. Ahí está, ¿vale? Entonces lo que quería enseñaros simplemente es esto, que ahora veis como ya estamos cargando la información, estamos accediendo ya a los datos, ¿vale? La diferencia entre AdMovie, que no tengo datos, al abrir, que ya tengo los datos, ¿vale? Lo siguiente que haremos el próximo día es este modal, ¿vale? Montar un formulario. Veremos cómo trabajar con el formulario para cargar los datos, ¿vale? Entonces veremos cómo trabajar con esa parte del formulario, etcétera, etcétera, ¿vale? De momento para una primera aproximación. Entonces de momento lo dejamos aquí. El lunes, como digo, terminaremos este ejemplo, ¿vale? Lo explicaremos bien para que vea todo claro, o quede todo claro. Y bueno, trabajaremos sobre otro tipo de formulario para que lo veáis también, ¿vale? Para que tengáis una doble referencia de dos tipos de hacerlo, uno con modal y uno con página, ¿vale? Ok. ¿Vale? Entonces de momento es eso, ahora mismo ya os dije que esto tarda, o sea, tiene más contenido, ¿vale? Entonces tarda, pues las sesiones son un poco más, ya no son los ejercicios tan cortos, sino que son un poco más largos y eso, ¿vale? Entonces nos queda eso, nos queda ver toda la parte del formulario, que es la parte del HTML, que es la más larga, ¿vale? Porque al final son muchos campos que hay que ir rellenando, hay que poner y todo. Pero bueno, al final luego veréis que es muy repetitivo, porque al final es hecho un campo, hechos todos, ¿vale? Pero bueno, eso. Vale. El lunes lo terminamos de ver, ¿vale? Entre el lunes y el miércoles yo creo que ya os enseño el otro tipo de... la otra forma de mostrar la información o de hacerlo, ¿vale? Será con página en vez de, o con un componente en vez de con un modal, con una página, una vista. Y ya con eso, que jugaremos con el parámetro y eso, como hacíamos como con el get, pues ya os pondré a hacer ejercicios. Eso será en un par de semanas, ¿vale? Que paséis una buena semana lo que queda, y os veo el lunes que viene, ¿vale? Igualmente, Ok, buenas noches. Venga, chicos, Igualmente. hasta luego. Entonces, chao.